Afirmando nuestra confesionalidad, es menester que las iglesias, que la Iglesia Bautista de la Gracia, las iglesias locales, seamos afirmados en nuestra confesionalidad, porque como lo enseñaba en un culto de oración un miércoles, hoy en día las iglesias de la Reforma estamos siendo fuertemente atacadas por nuevos movimientos pseudoteológicos, nuevos movimientos que lo único que pretenden hacer es desvirtuar la obra de Cristo, las demandas de Cristo y la identidad teológica de la iglesia. En nuestra confesionalidad debemos tener en cuenta que lo que nosotros confesamos como nuestra fe sea la verdad y solo la verdad teológica, porque hoy en día hay muchos movimientos que dicen tener una confesión, pero no contienen la verdad teológica. Existen muchas confesiones de fe de las iglesias. De hecho, toda iglesia tiene su confesión. Si nosotros vamos a donde los testigos de Jehová, ellos tienen su confesión. Si nosotros vamos a donde los mormones, ellos tienen su confesión. Si vamos a donde los unitarios, ellos tienen confesión. Si vamos a iglesias evangélicas, carismáticas, pentecostales, ellos tienen su confesión. Pero la pregunta es: ¿cuál es el fundamento teológico de esa confesión? ¿Cuál es su práctica eclesiástica? ¿Se compagina, es coherente la práctica eclesiástica con la confesión teológica? ¿La confesión teológica es profunda o es una confesión teológica por solamente cumplir un requisito? ¿Es una confesión teológica fundamentada en la palabra o fundamentada en el parecer de los que la hicieron? ¿Es una confesión teológica pública o es una confesión teológica que nadie conoce en la iglesia? No basta con ser confesionales, debemos ser confesionales bíblicos. Nuestra confesión de fe bautista de 1689 es una confesión teológica correcta, porque está basada en el estudio sistemático de la Biblia. Es una confesión teológica que conduce a una práctica teológica correcta en la iglesia. La intencionalidad de la confesión teológica no es simplemente tenemos una confesión, no. La confesión de fe de la iglesia debe conducirnos a una práctica correcta de la iglesia. Por eso, como iglesia, insistimos, tenemos que ser confesionales, pero no cualquier tipo de confesionales, sino confesionales teológicos correctos, que vivamos una práctica correcta de la confesión en la iglesia. Parte de la confesión de la iglesia tiene que ver con nuestro culto. Nuestro culto tiene que ser confesional. Nuestro culto tiene que ser bíblico. Hoy en día han surgido muchas canciones muy bonitas, muchas canciones hasta bíblicas, y nos llaman mucho la atención. Y los hermanos pueden preguntar: pastor, pero nosotros ¿por qué andamos con ese viejo gloria, con esos viejos himnos? Y cuando hoy en día han surgido nuevas expresiones musicales. Y en nuestro contexto hay iglesias que están captando, que están llamando a hermanos, iglesias que se llaman bautistas, iglesias que se dicen a sí mismas: es que nosotros somos reformados también. Están captando a personas para que vengan, porque en su iglesia sí hay una música bonita, una música contemporánea, una música movida. La palabra de Dios nos conduce a tener una música movidita, sabrosita, que nos guste. No, la palabra de Dios tiene un marco doctrinal, un marco regulador para nosotros dirigir el culto. Entonces, nuestro culto está dirigido por
la correcta teología. Por eso somos tan insistentes, tan incisivos en que nuestra iglesia es confesional, teológica, bíblica. Amén. Basados en esto, vamos a orar a nuestro Señor, basados en Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12, para comenzar nuestro servicio de adoración. El culto comenzó como faltando 20 o 25 para las 9 con la oración, luego la oración introductoria al Día del Señor, luego la escuela dominical, luego la comunión de los hermanos, y ahora tenemos el servicio de adoración a nuestro Señor. Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: tanto el que santifica a Jesucristo como los que son santificados, la iglesia, tienen un mismo origen, el corazón de Dios, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación te alabará. La razón de la existencia de la iglesia es la adoración a nuestro Dios. La razón del culto de nuestra iglesia es adoración suprema al Dios supremo, adoración reverente al Dios reverente. Amado Señor, en esta mañana tú nos has reunido en virtud del poder de Cristo en la cruz, al habernos liberado, al haber pagado el precio de nuestro pecado, al habernos liberado de las consecuencias del pecado, al habernos dado vida y vida en abundancia, por el poder del Espíritu que aplicó la preciosa salvación en nosotros. Hoy estamos reunidos como hijos tuyos, como iglesia del Señor, santificados, justificados, y queremos, Señor, presentarte nuestra adoración. Nos rendimos a ti en humillación, comprendiendo que hemos pecado mucho delante de ti, que hemos hecho lo malo a tus ojos, que aún siendo santos persistimos en nuestro pecado, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y por omisión. Te pedimos perdón porque hemos dado rienda suelta a nuestra carne, a los placeres de los ojos, a la vanagloria de la vida. Perdónanos, Señor. No podemos venir delante del Dios Santo a rendir una adoración espúrea, una adoración contaminada, una adoración sin santidad, porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y hoy, Señor, estamos delante del Dios que es santo, rindiendo un culto santo. Por eso confesamos nuestros pecados y clamamos para que tu sangre preciosa nos perdone de todos los pecados y nos limpie de toda maldad. Estamos confiados, estamos seguros de que la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo incluye el perdón de pecados relacional, y te damos gracias porque podemos estar confiados de que, perdonados nuestros pecados, tú, Señor, aceptas este culto de alabanza. Bendícenos, Señor, para darte toda adoración y toda gloria en nuestras oraciones, en nuestros salmos, himnos y cánticos espirituales, en la exposición de la palabra de Dios, en la lectura pública de la palabra de Dios, en el cántico congregacional y en la celebración correcta de los sacramentos. Dirígenos, Señor, y te suplicamos que no permitas que en nuestro corazón se albergue rebelión contra ti, que todo nuestro culto se ajuste a la santa palabra de Dios, no solamente a lo que tú prohíbes, a lo que tú no prohíbes, pero que no está explícito en la palabra, sino a todo lo que tú en tu palabra nos muestras que debe ser, a la forma como debe ser celebrado tu culto. Nos disponemos pues en tus manos de amor. A ti la gloria, el honor
y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar himnos gloriosos al Señor, que la palabra de Dios dice, cantando con himnos, salmos y cánticos espirituales. El himno 4, Santo, Santo, Santo. Luego tendremos el himno 300, Sublime Gracia. Cantemos al Señor, tú eres santo nuestro Dios. Himno 4, Santo, Santo, Santo es el Señor. Con solemnidad para el Dios que es solemne. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el layo mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorarán todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Habiendo reconocido la santidad de nuestro Señor, ahora vamos a reconocer otro de sus atributos. De hecho, la adoración consiste en el reconocimiento de los atributos del Dios soberano, glorioso, sublime. Y en esta oportunidad queremos reconocer la sublime gracia del Señor. Himno 300, sublime gracia. Vamos a cantar con mucho ánimo, siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cantemos la gracia del Señor, a la gracia del Señor. Su
yo cantaré por siempre a ti, su amor que me salvó. Ahora les invito al himno 403. Oh Dios, revélame tu voluntad. Estamos en este culto santo para ser transformados por el Señor. Y el Señor nos transforma mediante la revelación de su palabra. Es su palabra la declaración de su voluntad, mediante la cual nosotros somos transformados. Señor, revélame tu voluntad. Traer a ti cánticos de alabanza. Yo te pido perdón porque me desafino, me desvío del texto, pero tú, Señor, estás perfeccionando nuestras alabanzas ante el trono del Padre.
Hermanos, perdónenme porque me desvío, me distraigo, me desentono. Ahora vamos a presentar al Señor la lectura de la palabra, Éxodo 30, comisionado nuestro hermano Carlos Mario, el capítulo 31 de Éxodo será leído por nuestro hermano Alexander, el 32 por Juan Andrés Vera, el 33 por Alessandro Floriano. Señor, toma control de mi vida, toma control de mi ser, para rendir un culto santo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a la palabra de Dios en Éxodo 30. Como dice un inspirador, el altar del incienso. Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza en el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Ponle también 2 anillos de oro en cada uno de sus costados, debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportarlo. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las enciendan, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcas sobre ese altar ningún olor incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él libación alguna. Cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al entregar la ofrenda alzada para el Señor, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ellas deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar, presenten al Señor alguna ofrenda por el cuello. Deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma las siguientes especias finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática,
3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tierra, la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el lavamanos con sus pedestales. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrado. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les dará las siguientes instrucciones. De aquí en adelante este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, y preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado, y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este, cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. El Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina, ámbar, galván e incienso puro, y mezcla todo esto para hacer incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión, frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de sus fragancias será eliminado de su pueblo. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Como es costumbre en las iglesias del Señor, oramos por nuestras iglesias hermanas. En esta oportunidad vamos a traer a la oración la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gloria en Bogotá. Amado Dios y Señor, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos con certidumbre de fe y clamamos a ti por una de nuestras iglesias hermanas, una iglesia muy fraterna, con quien tú has estrechado en nosotros vínculos espirituales y eternos. Gracias te damos por la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gloria en el barrio Restrepo, en Bogotá. Oramos, Señor, por el pastor Giovanni Ortiz, su pastor. Oramos por su familia para que tú les bendigas. Oramos por su ministerio, Señor, para que cada día le des más luz, sabiduría, entendimiento a tu siervo, y que él sea un siervo fiel delante de ti. Guárdale, Señor, en su servicio a ti, en nombre de Jesús. Oramos por sus relaciones, por el Espíritu Santo, condúcele a tener relaciones santas, tanto con su familia, su esposa, su hogar, como con la iglesia, como los hombres, como con otros hermanos y con los hombres del mundo. Oramos por sus finanzas, Padre, para que tú les soportes, seas el sustento, la asistencia en todo, que nunca le falte nada, sino que más bien abundes en todo, para que él a su vez abunde en toda buena obra, como lo ha hecho con nosotros. Oramos, Señor, por el crecimiento de la iglesia, que tú añadas cada día a la iglesia a los que van siendo salvados. Oramos por el evangelismo, Señor Dios, para que sea un evangelismo fructífero,
Oramos por ese nuevo local que ellos están clamando, pidiendo un nuevo local. Ábreles puertas de bendición y que la iglesia también asuma los costos correspondientes a un nuevo local. Padre, nuestro hermano es un varón que es fiel siervo de la médula teológica, que ha asistido mucho a su director, el pastor Guillermo Gómez. Oramos, Señor, por la médula teológica, que tú bendigas este programa de seminario, que continúes edificando a pastores, líderes, maestros en este seminario, para que la obra del ministerio se extienda en Colombia y en el mundo. Oramos, Señor, porque tú nos permites ir en la primera semana de mayo con nuestro amado hermano Mauricio Rodríguez para recibir las enseñanzas impartidas en la médula teológica, y te suplicamos que tú nos abras los espacios, que tú seas propicio a nosotros, nos llenes de salud, de sabiduría y des toda provisión material y espiritual en Cristo Jesús. Señor, te suplicamos estas oraciones por los méritos de nuestro Redentor, para que tú seas glorificado por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. La obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo produce en nosotros un pacto nuevo, un pacto diferente al que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y el Señor dice que ese pacto tendrá una característica fundamental. El Señor pondrá sus leyes en nuestro corazón y las escribirá en nuestra mente. Y del antiguo pacto el Señor puso sus leyes en tablas de piedra, en tablas frías, duras de piedra. Y los judíos, el pueblo de Israel, se olvidaba permanentemente de la ley. Este era un pueblo que no le dio la prioridad a la palabra de Dios, a las leyes del Señor, pero este era el propósito del Señor. Ahora, en el pacto nuevo, la iglesia, nosotros hemos recibido las leyes del Señor en nuestro corazón, para que tengamos la calidez de un corazón apasionado por el Señor y que seamos cumplidores de su santa ley. Y las ha escrito en nuestra mente para que la recordemos. A muchos se nos olvida que el diezmo es una ley del antiguo pacto. Y algunos se aprovechan y dicen, no, es que la ley, los diezmos eran para el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya no existe esa ley. Bueno, pues el Señor aquí dice que Él pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón. Que hay una pasión para cumplir las leyes y que hay un recuerdo permanente para cumplir las leyes. Amamos la ley del Señor y la verdad es que preferimos llegar al santo cielo y que el Señor diga, bueno, no era necesaria esta ley, pero gloria a Dios que la cumpliste, y no que lleguemos al cielo y nos diga el Señor, puse mi ley en tu corazón y no la amaste, puse mi ley en tu mente y te olvidaste de ella. La ley del diezmo y de la ofrenda ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, como siervos del Señor, en el nuevo pacto, también presentamos nuestros tributos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos disponemos para presentar a ti nuestros diezmos y ofrendas. A ti la gloria a través de ellos. Permítenos ser fieles en el cumplimiento de tu palabra, amar de todo corazón tu santa ley y recordarla siempre para cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén. Le ruego el favor que vayamos a la Sagrada Escritura.
en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Es el, perdón, 1, 3 al 6. Es el texto en el cual estaremos meditando en esta mañana. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, 23 de abril de 2023. A Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada. Tu palabra penetre en nuestros oídos, pero también en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos conduzca a ponerla por obra. Que tu palabra nos edifique como iglesia y nos haga una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia preparada, como dice tu palabra, para recibir todos los embates de los vientos, de los ríos, de las aguas, y que permanezcamos firmes. Señor, de mi parte te suplico, asísteme para ser fiel a la exposición pública de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo me dirija en el nombre de Jesús, y para gloria tuya lo hacemos. Amén y amén. Esto dice el Señor a su iglesia bíblica, bautista y reformada, Ríos de Gracia. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio secuencial sistemático de la carta a los Efesios. En esta oportunidad comenzamos con el capítulo 1, la doxología, y dentro de la doxología está el fundamento teológico de esa doxología y de esa parte introductoria del fundamento teológico que tiene la carta a los Efesios. La iglesia es la obra cumbre de la redención de Dios. La iglesia es el fruto de la redención de Dios. La redención en Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz para redimir su iglesia y presentarla ante el Padre santa, radiante, sin mancha, sin arruga, pero para que la iglesia a su vez glorifique al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia tiene como objetivo fundamental el glorificar al Señor. Por eso el apóstol Pablo comienza su carta a la iglesia expresando adoración y enviando el mensaje. El objetivo principal de la iglesia es la gloria de nuestro santo Dios. La iglesia existe y fue redimida principalmente para la gloria de Dios. Pero no solamente en la reunión de los domingos. Iglesia no es la reunión de los domingos, como lo veíamos el miércoles en un ejercicio grosero que hice. Y le decía a los hermanos: hermano, no quiero que vengas a la iglesia. Y hoy se lo digo a los hermanos: hermanos, yo no quiero que ustedes vengan a la iglesia. Nosotros no estamos para venir a la iglesia. Yo no quiero que vengan a la iglesia. El Señor demanda que seamos iglesia. No es venir a una iglesia, es ser iglesia. El asunto no es venir a una iglesia el domingo para cumplir con un requisito religioso, no. El asunto es ser iglesia para glorificar a nuestro Señor. La razón de la existencia de la iglesia es la gloria de Dios. En todas las reuniones eclesiásticas, pero también en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestras actividades diarias, en nuestros descansos, nuestro tiempo de relax, en nuestras vacaciones, en todo tiempo la iglesia
tiene como misión más importante el darle la gloria a Dios. Por tanto, la vida de los santos creyentes, como nos dice el texto, debe centrarse en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, la gloria a Dios solo puede estar fundamentada en las doctrinas de la Biblia. Porque solo la Biblia es la revelación de Dios. Nosotros no podemos encontrar revelación personal y salvífica fuera de la Biblia. Glorificar a Dios o pretender glorificar a Dios por fuera de la Biblia es insensatez, es idolatría. Pero infortunadamente muchos que se llaman cristianos están cayendo en este error. El error de pretender glorificar a Dios fuera de la Biblia. El apóstol Pablo dirige a la iglesia a una suprema adoración. Y la característica fundamental de esta adoración es que es doctrinal. Y el primer aspecto de la doctrina que toca el apóstol Pablo en su alabanza, en su doxología, es la doctrina de la elección soberana. La elección soberana de Dios. Y en el sermón anterior comenzamos a estudiar esta preciosísima doctrina. Saber que somos elegidos del Santo Dios es precioso, es un gran privilegio que nos debe llevar a rendirle una suprema alabanza al Señor. Entonces, la semana anterior empezamos a estudiar esta doctrina. Y vamos a recordar hoy los 4 tópicos que tocamos. La semana anterior vimos la definición de la elección, el autor de la elección, los beneficiarios de la elección y el tiempo de la elección. En el sermón de esta mañana, el Espíritu Santo nos conducirá a conocer otros 4 aspectos de la elección soberana de Dios. El quinto, su propósito. El sexto, la causa. El séptimo, el medio. Y el octavo, la garantía. ¿Qué veremos en esta mañana? 4 aspectos más de la elección soberana. Su propósito, el propósito de la elección, la causa de la elección, el medio del cumplimiento de la elección y la garantía de la elección. Clamemos pues al Espíritu Santo para que sea Él llevándonos a conocer el propósito de la elección. Y vamos allí a Efesios capítulo 1. Dice el Señor que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, delante de Él. Muy bien, me volví carismático también. En amor nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. Dios escogió a los suyos, Dios eligió a su pueblo para ser salvados. Para ser salvados. ¿Salvados de qué? Salvados de la ira de Dios. La ira de Dios desatada por el pecado del hombre. El pecado del hombre desató la ira de Dios, que a su vez produjo la muerte. El Señor lo dijo claramente en Génesis capítulo 1, el capítulo 2. Si no comas del árbol del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese árbol vas a morir. Muriendo morirás, está en el texto en hebreo. Y el hombre cayó en pecado, comió del árbol que el Señor le dijo que no comiera, y esto produjo la muerte. Y esa muerte se manifiesta en 3 estados: la muerte espiritual, que es la separación de Dios; la muerte física. La muerte física se evidencia de una manera progresiva. ¿Cómo? A través de la enfermedad, a través de la ruina, a través de la falta de paz, a través de los problemas que tenemos, que finalmente nos conduce al pecador a
la muerte final, en donde su cuerpo y su alma, o su cuerpo y su espíritu, se separan. Y finalmente se produce la muerte eterna, que es el pecador existiendo por la eternidad en el infierno. Pero Dios nos escogió para ser salvos, salvos de la ira de Dios. Él pagó el precio por nuestros pecados para liberarnos de la ira de Dios. Pero también Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Santos. ¿Cómo así que santos? El Señor nos transmitió su atributo de santidad. Conforme a la naturaleza divina, Dios nos escogió para ser transformados, trasladados, trasplantados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, para ser transformados a la imagen de Cristo en su santidad. Dios nos escogió para que seamos santos y para que estemos delante de Él. ¿Qué quiere decir delante de Él? Para estar cara a cara con Él. Esa es la santidad, poder estar cara a cara con Él. En este momento nosotros estamos cara a cara con Él. Claro, nosotros miramos de una manera carnal y decimos, no, pero es que yo no veo aquí a Dios, yo no lo veo, estoy mirando cara a cara. Pero cada vez que venimos a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios dice que esta Sagrada Escritura es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Cada vez que nosotros venimos a la Escritura, estamos cara a cara, frente a frente a Dios, de cara a Dios. Entonces el Señor nos dio esa transformación. Ahora, Dios nos escogió para que seamos sus hijos adoptivos. Parte importante de la teología que nos enseña este texto es que Dios nos escogió para ser hijos. Hijos, no extranjeros ni advenedizos, sino hijos. Hijos muy amados. Hijos más que amados, porque somos hijos adoptados. No somos hijos naturales, nacidos directamente, sino fuimos hijos adoptados. Por cuanto estábamos en el pecado y el Señor nos adoptó para ser hijos, a pesar de que fuimos enemigos de Dios. Y si somos hijos, también quiere decir que Dios nos escogió para ser sus herederos. ¿Qué quiere decir que seamos sus herederos? Somos participantes de la gloria de Dios. Cuando hablamos de los herederos, hablamos de riquezas. Pensamos en riquezas. ¿De qué herencia te va a dejar tu papá? No, me va a dejar una casa en Robledo, me va a dejar un carro último modelo, me va a dejar el almacén que tiene en el centro. Pero ¿por qué no piensas en esa heredad que te dio tu padre, por ejemplo, de ser astuto para los negocios, o sabedor de los negocios, o una profesión que tenía, o la habilidad, el amor por la lectura, por decir algo, o la más importante, la heredad de amar a Cristo? ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? Porque somos carnales. Pero Dios nos escogió para ser sus herederos y nos hizo participantes de su gloria. No solamente de los elementos terrenales, sino lo más importante, su gloria eterna. Para vivir eternamente en su presencia, cara a cara por la eternidad. Aquí no siempre vivimos cara a cara, porque no siempre estamos frente a la palabra, frente a la oración, frente a la devoción. La gran mayoría de nuestros días nos la pasamos haciendo las obras seculares. Es poco el tiempo que dedicamos a estar cara a cara delante de Dios. Pero en la eternidad, como herederos, contemplaremos la gloria de Dios cara a cara por la eternidad. Estos aspectos muestran que somos escogidos de Dios para ser hijos, para ser santos, para ser eternos.
Somos escogidos de Dios para ser y no para hacer. En cuanto al propósito de la elección, hay muchos más aspectos que la palabra nos enseña. Pero todos estos aspectos confluyen en uno. Lo que hoy hemos visto confluye en un solo aspecto: la gloria de Dios. Como dice el versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia. Sí, Dios escogió a un pueblo especial para su gloria. En 3 ocasiones el pasaje nos dice, nos escogió para la alabanza de su gloria. El pasaje de 3 a 14. Ahora vamos a mirar la causa de la elección. El segundo punto por el que nos lleva el Espíritu Santo es la causa de la elección. Y partimos de una pregunta: ¿qué es lo que demanda Dios? ¿Qué es lo que requiere Dios para escoger a alguien y adoptarlo como un hijo? Y la respuesta es nada. El texto no nos muestra una demanda de Dios para nosotros los redimidos, para los que Él eligió. Ni en el eterno, ni en el tiempo presente, el Señor dijo, los voy a elegir si cumplen tales requisitos. No, la Biblia nos lo dice varias veces en el pasaje, pero también en muchos textos. La causa de la elección, versículo 4, en amor. ¿Cuál es la causa de la elección? El amor de Dios. La causa de la elección en el versículo 5, según el buen propósito de su voluntad. Según el buen propósito de su voluntad. Versículo 8, ¿cuál es la causa de la elección? Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Versículo 11, ¿cuál es la causa de la elección? Según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Pero también podemos ver en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 al 29. 1 Corintios 1, 26 al 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento, su propia elección. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió, eligió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y ustedes pueden mirarme y decirme, pastor, porque usted era un insensato, Dios lo escogió. En usted no había nada. Pero también te pueden mirar al espejo y decirte, oh, yo era un insensato. No había nada en mí para que Dios me escogiera, pero a Él le plació escogerme. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalónica 2:13. Dice así: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Dios nos escogió. Dios no escoge a ningún hombre porque tenga alguna virtud. Dios no escoge a ningún hombre porque pueda darle un beneficio a él. Dios nos escogió por amor, porque ha amado a los escogidos desde antes que el mundo existiera. Él escoge por el buen propósito de su voluntad. Esto quiere decir, porque Él es bueno. Solamente somos elegidos porque Él es bueno. Él quiso demostrar su bondad, porque Él tiene buena voluntad para con los escogidos. Porque Dios nos escogió porque todo obedece a un plan
perfecto que Él ha diseñado desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y en qué se centra ese plan? En la gloria de Dios. En resumen, Dios escoge a los que Él quiere y porque Él quiere. No hay mérito en nosotros para la elección. Esa es nuestra doctrina esa es la doctrina bíblica de la elección. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos lleva a comprender los medios del cumplimiento de la elección. Los medios del cumplimiento de la elección. Esta es la séptima característica de la elección. Versículo 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 7: en Él tenemos la redención mediante de la obra mediadora. ¿Cuál es? Su sangre. ¿Qué trae su sangre? El perdón de nuestros pecados. Versículo 9: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el medio? El misterio de su voluntad. Versículos 11 a 13: en Cristo también fuimos hechos herederos, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y aquí tenemos cuál es el medio: la aplicación del Espíritu Santo. La forma única como Dios planeó que sus elegidos viniésemos efectivamente a Él es mediante Jesucristo el Señor. Él es el medio, el único medio. La forma en como Dios hace que esta elección prevista en la eternidad pasada se haga una realidad en sus elegidos es que Jesucristo, su propio Hijo, paga el precio que corresponde al castigo por el pecado. Y esto hace que no haya injusticia de parte de Dios, porque Dios no pasa por alto nuestros pecados. Dios no es un alcahuete como algunos lo llegaren a acusar, algunos blasfemos impíos. Dicen: no, es que si hay unos elegidos para salvación, Dios es alcahuete porque les pasa los pecados. Dios no pasa nuestros pecados. Dios, el Señor, imputa sus pecados, los pone sobre Cristo. Cristo toma el lugar del pecador. En la cruz, Cristo sufre el castigo por nuestros pecados. El Señor no nos hace una condonación de la culpa. El Señor no dice: bueno, usted me haría esto, lo borro y cuenta nueva. No, Señor. En el Señor lo que hay es un sustituto, quien asume la condena que a nosotros como reos nos correspondería cumplir. Dios no solamente provee el medio de la muerte de Cristo, sino que es Él mismo quien la aplica mediante la predicación del Evangelio. Aquellos que han sido elegidos, predestinados, ahora escuchamos por su Espíritu un llamado que es irresistible. Y ante ese llamado, nosotros podemos obedecer al Evangelio. Es un llamado perentorio del Espíritu Santo que nos convoca a obedecer al Evangelio y recibir la salvación. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios lo dice desde Juan: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré, le pediré al Padre y Él les enviará el Espíritu de la verdad, el cual los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que aplica a nosotros la preciosa salvación. Todo este proceso es una obra de la gracia de Dios. Por eso hablamos de que nuestra redención es una obra monergista, una obra de solo Dios, en la cual nosotros no aportamos ni un granito, o vergonzosamente podríamos decir, lo único que nosotros ponemos es nuestro horrible pecado para que nuestro Señor nos lo perdone.
Y en cuarto lugar, el cuarto aspecto de la doctrina de la elección que el Espíritu Santo nos lleva a meditar en esta mañana es la garantía de la elección. Finalmente, el pasaje nos enseña que los elegidos de Dios estamos definitivamente asegurados, garantizados de que Él cumplirá en ellos su perfecto plan, que ni uno solo de ellos se perderá, exceptuando al hijo de perdición. Y para ello el Señor ha puesto como prenda de garantía al Espíritu Santo. Y este aspecto de la elección, la garantía de la elección, está estrechamente ligado a uno de los 5 elementos o uno de los 5 postulados de las doctrinas de salvación expuestas por Calvino, o las doctrinas calvinistas de la salvación: la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Nuestra elección está garantizada porque el Señor la preserva. Si el Señor no la guardare, nosotros en todo momento estaríamos perdidos. Por eso es tan erróneo aquel concepto de que, ay, yo pequé y perdí mi salvación. Ay, ahora perdí mi salvación porque yo no hice esto o aquello. Voy a diezmar para no perder mi salvación. Esto es absolutamente falso. Porque la palabra de Dios nos enseña en este texto que aquellos a quienes el Señor eligió, definitivamente Él garantiza que se cumplirá su propósito en nosotros. Vamos a leer del mismo texto los versículos 10 al 14. Dice desde el 9: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. De antemano, ¿cuándo es? En la eternidad. El propósito, ¿cuál es? Elegirnos para la gloria de su nombre. Y dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y esta palabra predestinación es un sinónimo de elección. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de la gloria. Propósito: en Él también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, cumplimiento, y lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Dios mismo ha jurado por su propio nombre, porque no hay nadie superior que Él para jurar. Dios mismo se compromete a cumplir su promesa. Vemos que Él ya cumplió su promesa hecha en el antiguo pacto de enviar al Redentor, su Hijo Jesucristo. Ahora podemos estar seguros de que Él cumplirá su promesa de venir por segunda vez para consumar su plan de salvación, para cumplir aquella elección y el propósito de aquella elección que hizo desde el eterno en el pacto eterno de redención. Él va a venir por segunda vez para llevarnos a su iglesia a la eternidad gloriosa en su presencia, el objeto final. Sin duda alguna, mis amados hermanos, todo se cumplirá porque Él lo ha dicho y ha puesto su persona, su nombre, su integridad, su espíritu como prenda de absoluta garantía. Dios ha dicho
no se cumplirá. Todo lo que Dios dice se cumple. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea toda gloria, todo honor y toda alabanza en su iglesia por siempre. Amén. Amén. ¿A qué conclusión hemos de llegar? Hermanos amados, Dios ha escogido un pueblo para sí. No todos los hombres son escogidos de Dios. Vemos que algunos han sido dejados por Dios en sus perversos caminos. Dios escogió un pueblo especial desde la eternidad, y no por ninguna virtud que ellos tuvieran, sino por su amor, sino por el puro afecto de su buena voluntad. Él escogió ese pueblo en Cristo con el propósito de que le glorifiquemos, y ese plan ciertísimamente se cumplirá, porque dice: aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar con este texto? Con la meditación en este texto. Sobre todo, hermanos, la exposición de la palabra trae luz a nuestras vidas. Y al haber escuchado este sermón, debes examinarte. El salmista David decía: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón. Según los Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examinaos en vuestra fe, examinaos en vuestra fe. El Señor nos ordena que debemos examinarnos y evaluarnos permanentemente. ¿Cuál es nuestra evaluación? ¿Cuál debe ser nuestra evaluación? ¿Realmente soy un escogido de Dios? ¿Soy un escogido de Dios? Muchos hermanos han venido a mí con esa pregunta. A algunos les da risa, a algunos les da temor y ay, ¿qué va a decir el pastor? Muchos hermanos vienen a mí: pastor, ¿será que yo sí soy un escogido de Dios? ¿Cómo sé si yo soy un escogido de Dios? ¿Todavía peco tanto? Bueno, hermano, ahí está una marca de que eres un escogido. ¿Cómo sabes si eres un escogido de Dios? Si muestras las marcas de que Él te escogió. Si eres escogido de Dios, tu vida debe estar dedicada a glorificarle a Él. Teme cuando el propósito de tu vida no es glorificar al Señor. Y cuidado, iglesia, porque estamos en el filo de la navaja. Y es lo que el Señor está hablando a su iglesia en estos últimos tiempos. Cuidado, examínese, iglesia. Examínese, iglesia, que sean personas que van a la iglesia, pero que no son iglesia. Porque el Señor no va a volver por un poco a gente que va a la iglesia. El Señor va a venir por los que somos iglesia, los que hemos sido transformados a la imagen de Cristo, y ahí tenemos la seguridad. ¿Cómo saber si eres un elegido de Dios? Porque tu vida está dedicada a glorificarle a Él. Y el hecho de que tú mismo te preguntes: ¿será que con toda esta multitud de pecados yo sí soy iglesia? El Señor te está mostrando que el hecho de que Él te redarguya de tu pecado, el hecho de que Él te conduzca al arrepentimiento, el hecho de que Él te conduzca a su gloria, eres un elegido de Dios. Si eres escogido de Dios, tu vida va a estar dedicada a glorificarle a Él, porque ese es el propósito para el cual Dios te eligió. Si eres escogido de Dios, no basas tu relación con Dios en ninguna virtud tuya, sino en su amor y en su gracia. Si eres escogido de Dios, no te vas a ufanar de los logros tuyos. No es que yo deje de fumar, es que yo deje de beber trago, es que yo deje los vicios, es que yo ahora voy a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Tú no viniste a la iglesia porque quisiste. De hecho, si hubieras querido, te hubieras quedado en tu casa. Si hubiera sido tu potestad, te hubieras quedado en tu casa. Porque nosotros somos amantes de la carne. Perdón, hermanos, el primero que tiene que decir esto soy yo.
Porque esta mañana, a las 6 de la mañana, no me quería levantar. Yo no me quería levantar, hermanos. Y si hubiera podido tener un reemplazo, me hubiera estado en la cama hasta las 8:30. Pero hubiera querido que el culto empezara a las 11 para yo poder dormir hasta las 10:30. O que fuera en la tarde. O mejor no venir. Sí, hermanos, nosotros no queremos venir a la iglesia. No queremos participar de la iglesia. Estamos aquí porque el Espíritu Santo, en su poder, en su fidelidad, conforme a la elección que Él aplicó en nosotros, nos hace ser iglesia. No venir a la iglesia, ser participantes de la iglesia. Y eso no es para que tú te jactes. No, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. No, pero yo diezmo. No, pero yo predico. No, pero yo participo en una fundación. No, hermanos. No hay virtud tuya. Solamente piensa en que eres un escogido de Dios por su gracia y por su amor. Si eres escogido de Dios, entonces eres santo. Evalúate. Estás separado del pecado y te apartas para Dios. Si eres escogido de Dios, amas lo espiritual y eterno sobre lo carnal, sobre lo pecaminoso y sobre lo pasajero. Cada vez que pecas te sientes sucio por causa de tu pecado y buscas con prontitud la pureza, la santificación que te da solamente el Señor. Si eres escogido de Dios, entonces estás seguro de tu adopción. Sabes que eres hijo de Dios. Te deleitas en ser hijo de Dios y vives como hijo de Dios, como heredero de la gracia de Dios. Y te expones cada día a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas transformado a la imagen de Cristo. Si eres escogido de Dios, conoces los planes de Dios, porque estás permanentemente en la Escritura y la Escritura nos revela los planes de Dios. Me da tristeza cuando muchos cristianos vienen con duda. Ay, ¿qué será lo que el Señor quiere para mí? Ay, ¿cuáles serán los planes de Dios para mí? ¿Qué buscará Dios conmigo? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Hermano, ya lo debieras saber. Está en la Biblia. Tú no tienes que saber tu futuro. Ya sabes tu futuro porque la Biblia lo dice. Y el Espíritu Santo te lo comunica. Y si eres un escogido de Dios, sabes los planes de Dios. Conoces su voluntad. Y esperas con paciencia el cumplimiento de esa voluntad eterna. ¿Y cuál es la voluntad eterna? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloriosa gracia. Si eres escogido de Dios, no tienes ningún temor, porque su amor echa fuera de todo temor. Amén. Porque el conocer su santa providencia te da valor. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Amén. Amén. Pero también, si hoy ante la predicación de la palabra te das cuenta de que no formas parte de ese pueblo escogido de Dios y que no cumples o que no ves en ti las evidencias de ser escogido de Dios, quizás te sientas rechazado y quizás condenado. Pero precisamente por eso hoy el Señor te trajo a esta reunión, te sintonizó con este sermón, porque Él te ha escogido para que lo conozcas e intimes con Él. Hoy puedes correr a Cristo y clamar por tu salvación, por la redención, el perdón de tus pecados y recibir su gracia, recibir de su gracia el alto llamado a ser hijo de Dios para darle la gloria a Dios. Amados, solo a Dios sea toda la gloria en los cielos, en la tierra, especialmente en su iglesia. Amén. Que la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que conocemos
la elección soberana de Dios. Y adoramos al Dios que nos eligió por habernos elegido sin merecerlo. Pero no solamente que lo adoremos, sino que vivamos como escogidos de Dios, caminando en el propósito de la elección soberana de Dios, contemplando su gloria, maravillándonos de su gloria, dándole su gloria y disfrutando de su gloria. Que el Señor nos afirme en las santas verdades de su palabra y afinque en nuestros corazones esa poderosa palabra que se convierte en doctrina, que se convierte en vida. Oremos. Amado Dios y buen Redentor, cuán hermoso es saber que somos elegidos de Dios, que tú desde antes de la fundación del mundo hiciste una elección soberana para hacernos participantes de ti, para ser transformados a la forma de nuestro Señor Jesucristo, con un solo propósito: la gloria de nuestro Santo Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña las santas doctrinas que dirigen nuestra vida, porque tu palabra nos afirma en las santas doctrinas, porque por tus doctrinas no somos desviados ni a derecha ni a izquierda, sino que somos dirigidos por el camino de vida eterna, por las sendas antiguas. Amén. Asístenos, Señor, para vivir la vida de los elegidos, con un conocimiento pleno de nuestro Dios que nos eligió, de la forma como nos eligió, del propósito por el que nos eligió y del destino final por el cual nos eligió. Bendito seas, Señor, porque hablas a tu iglesia y nos fundamentas en la santísima fe que una vez y para siempre nos ha sido dado. Bendito seas, Señor Dios, porque nos has establecido como una iglesia fundamentada en las doctrinas, en las santas doctrinas de la palabra, en las santas doctrinas teológicas, en las santas verdades incambiables. En el nombre de Jesús nos disponemos en tus manos de amor para que tu voluntad sea hecha en nosotros y de esta manera se cumpla tu santo propósito en Cristo Jesús. Amén. Amén. A los hermanos amados que nos sintonizan por las redes, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes, les dé paz y que puedan vivir la vida de los elegidos de Dios. Hasta pronto, mis hermanos, les amamos. Amados hermanos, muy buenos días, jóvenes, sigan. Bueno.